Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mahoy. Y seguimos con el tema de la inspiración de las Escrituras, por cuanto estamos en el tema principal, que es la bibliología, ¿verdad? Y dice así, una explicación de inspiración. Uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento sobre la inspiración de las Escrituras es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, ¿no? Como enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, para redarguir, tal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde Pablo afirma y reivindica tanto la inspiración de Dios, principalmente los escritos veterotestamentarios, y entre paréntesis pone, y por extensión del Nuevo Testamento, como una idea inerrante de las Escrituras. Sin embargo, la trascendencia de este texto ha propiciado que casi todas las palabras de la afirmación de Pablo hayan sido objeto de ataque por parte de los escépticos. La interpretación esencial de este versículo viene determinada por algunas decisiones específicas. La primera tiene que ver con la expresión toda la Escritura. En el texto original, el adjetivo singular femenino toda, junto con el sustantivo escritura, también femenino singular, pueden entenderse de varias formas. Pocas dudas puede haber de que el término que se traduce escritura hace referencia al texto bíblico. No obstante, los comentaristas debaten sobre la extensión de este significado. ¿Alude acaso a un pasaje determinado, como algunos insisten? ¿O es una referencia a las Escrituras en su conjunto, como afirman otros? La primera perspectiva tiene a su favor la ausencia de artículo determinado para apoyar su argumento en ambos casos. Si esta es la explicación correcta, Pablo estaría remarcando la utilidad de todos los pasajes individuales que forman las Escrituras. No obstante, la segunda idea parece la mejor opción. Es cierto que en griego la palabra toda significa normalmente cada, cuando esta palabra va unida a un sustantivo sin artículo, pero esta no es una regla absoluta. Un sustantivo puede ser determinado, aunque no lleve artículo. Esto es lo que sucede aquí con casi toda seguridad. La palabra escritura, en el griego es grafé, en griego, se utiliza al menos otras dos veces, como enseña Romanos capítulo 1, verso 2 y Romanos capítulo 16, verso 26, con un sentido determinado, aun sin ir acompañada de artículo. El uso de esta palabra por todo el Nuevo Testamento parece confirmar que se le da un sentido colectivo como sustantivo que alude a la totalidad de la Biblia. Estas consideraciones hacen que la mejor opción sea traducir toda la Escritura. Por ello, el testimonio de Pablo en este pasaje hace referencia en primer lugar a toda la Escritura. No obstante, aunque se adopte el punto de vista alternativo, hay poca diferencia real en sostener la inspiración de toda la Escritura o de sus partes individuales. Lo que Pablo está diciendo, sin lugar a duda, es que toda la Escritura y sus partes, sin excepción, son inspiradas por Dios. El segundo asunto importante a resolver es posiblemente el más crucial para este debate. Se trata de definir el apax legómenon bíblico, que normalmente se ha traducido como inspirada por Dios, theopneustos, entre paréntesis, y en particular su significado en relación con la expresión toda la Escritura. Este término es una palabra compuesta y una mejor traducción sería exhalada por Dios. De hecho, la idea de inspiración procede de la traducción de la palabra inspirata, entre paréntesis, inspiración, en latín, de la Vulgata. Esta palabra describe, pues, la acción divina durante la redacción del texto bíblico. Más allá de la definición del término en sí, el argumento se centra en su relación con la expresión anterior.
toda la Escritura. Algunos consideran que exhalada por Dios es un adjetivo atributivo. Si esto fuera así, y entre paréntesis, y sintácticamente es una posibilidad, entonces la expresión sería toda Escritura exhalada por Dios. Y esta lectura implica, no obstante, que algunos pasajes de las Escrituras no son inspirados. El punto de vista correcto es entender la estructura como un adjetivo predicativo. En este caso, la expresión dice, como traducen la mayoría de las versiones modernas: toda la Escritura es inspirada, entre paréntesis, exhalada por Dios. Esta traducción recibe el apoyo de una evidencia sintáctica ligeramente más sólida, argumentos contextuales y muchas afirmaciones bíblicas similares. Así que, el testimonio de Pablo a Timoteo es que toda la Escritura es exhalada por Dios y esta autoría divina permite afirmar rotundamente que es provechosa para el hombre de Dios. Por extensión, pues esta misma autoría divina demanda inerrancia e infalibilidad. Concluir otra cosa es comprometer la integridad de Dios a quien se le atribuye dicha autoría, y no solo de algunas partes de las Escrituras, sino todas de ellas. Sobre la extensión de la expresión toda la Escritura, solo hay que mirar la primera carta de Pablo a Timoteo, donde éste afirma: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, como enseña 1 Timoteo capítulo 5, verso 18. Pablo cita la ley de Moisés, Deuteronomio 25, verso 4, y también nombra el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10, verso 7, y asigna el título de Escritura a ambos textos. Aunque el acento principal del texto de 1 Timoteo no es la inspiración, no puede ignorarse que Pablo utiliza el término Escritura para referirse tanto al Antiguo Testamento como al Evangelio de Lucas. La implicación que surge, pues, rápidamente, es que la afirmación de Pablo, en el sentido de que toda la Escritura es exhalada por Dios, aplica la cualidad de autoría divina a los escritos de Lucas, poniéndolos al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Esto está completamente en línea con la descripción que hace Pedro del proceso de la inspiración y la preautenticación del Nuevo Testamento por parte de Jesús. Amén. Bien, pues hasta aquí la lectura de todo este tema de una explicación de inspiración, y hasta Dios mediante que estaremos compartiendo el próximo tema, que sería objeciones a la inspiración. Muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio, y como siempre digo, pues cuidémonos y sigamos orando por cada necesidad que tenemos, no solamente en nuestros hogares, sino también a nivel nacional e internacional. Amén. Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Shalom.